Hoy es 14 de enero del año 2022 y vamos a continuar con esta serie de estudio que estamos haciendo de Aprendiendo a Evangelizar. En esta entrega vamos a ver las evidencias de la conversión. ¿Mm? No sé si se acuerdan aquellos que están siguiendo la serie de las predicaciones expositivas cuando di Primera de Juan, especialmente aquellos que pertenecen al aula del Señor Jesucristo. Estuvimos viendo que la Biblia nos muestra o nos enseña a nosotros que debemos examinarnos a nosotros mismos o debemos probarnos a nosotros mismos para ver si de verdad nosotros estamos fundamentados en la fe. Nos habla 2 Corintios capítulo 13, versículo número 5. ¿Mm? Ahora, ¿cómo hacemos ese examen? No tenemos que hacer como me acuerdo ese personaje del Progreso Peregrino. ¿Se acuerda que Cristiano le pregunta? Dice, mi conciencia me lo dice, o mi corazón me lo dice, que estoy bien. Claro, nuestra conciencia, nuestro corazón fue afectado por el pecado. Nunca vamos a ver bien. Tenemos que ver lo que Dios dice de nosotros. Y la forma de vernos de nosotros si estamos bien, fuimos creados a la imagen de Dios, es por medio de ¿qué? De las Escrituras. Y así podemos llegar a un diagnóstico certero, vamos a decir, la medida correcta, el estándar correcto, a ver si estamos bien. No podemos juzgarnos a nosotros mismos por nuestros propios pensamientos, nuestras propias opiniones o las opiniones de las personas más allegadas. ¿Sí? La única forma para poder ver o el estándar que podemos ver es si estamos bien andando en la fe o hemos creído o somos cristianos, podríamos decir, o somos hijos de Dios, es que nos examinemos a través de lo que dice Dios en la palabra. A Él oír, dijo el Señor. O sea, a ella debemos acudir, a ella debemos oír lo que dice a nosotros. ¿Mm? Y cuando vimos esa epístola de Primera de Juan, no sé si se acuerdan, estuvimos viendo ciertas características de un cristiano para poder saber si es un cristiano. Si, vamos a decir, si un gatito dice que es un perro, que es imposible, y por más que diga que es un perro, es un gato. ¿Mm? Entonces el perro ladra, mueve la colita, usted sabe todo cómo es su huesito, todo lo que hace un perrito. ¿Mm? Un árbol da frutos, si dice que es manzano, tiene que dar manzanos. ¿Sí? Entonces así, hay ciertas marcas y distintivas para poder. Y cuando estuvimos viendo Primera de Juan, estuvimos viendo un poco de esto. Pero como estamos estudiando ahora, aprendiendo a evangelizar, vamos a ver las evidencias certeras de la conversión. Y en Primera de Juan capítulo 5, capítulo 5, versículo 13, acuérdese el propósito de la epístola que dijo Juan. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, muchos de ellos habían creído, ¿sí? Pero quizás hay personas que por ahí creen. Cuando estuvimos viendo la confesión de fe en 1689, también lo mismo. Los extremos son malos. Hay personas que se creen ser salvas y viven como, vamos a decir, si fueran del mundo. ¿Mm? Y no son salvos. Y hay otros que son salvos, como acá en Primera de Juan, pero dudaban, por ahí no tenían la certeza. Esa certeza se debe lograr. No significa que una persona puede ser salva y no tener la certeza, ¿sí? Entonces se escribió esta epístola para que todos los que creen en el nombre no solamente es creer, es decir, acepté Jesús en mi corazón. Eso no es creer, es creer todo lo que dice el Señor de nosotros, es creer en el nombre. Todo lo que significa la divinidad, que es Dios, que vino a morir por nuestros pecados, cumplió la ley, todo lo que estuvimos viendo, para que se vea que tenemos vida eterna, para que creáis en el nombre, dijo, todo lo que dice de nosotros, todo lo que habla de Él, ¿sí? Entonces la primera epístola de Juan nos muestra ciertas características o virtudes, podríamos decir, que nos muestra la vida o el andar de un verdadero cristiano, una cristiana. Y estas se tienen, amados, que evidenciar. La gente ve esto. Entonces podemos tener la certeza, ¿sí? No por nosotros mismos, sino que las personas dan gloria a Dios por lo que ha hecho en nosotros. Y eso nos muestra a nosotros de verdaderamente una confianza de verdad que nosotros
hemos venido a Cristo o Él vino a nosotros y tenemos una relación personal con Jesucristo. Y aunque no somos perfectos, estamos siendo transformados por ese poder que va de gloria en gloria y nosotros transformándonos, ¿sí? Va continuamente, la santidad va. Pero para eso debemos examinar nuestras vidas. Y esto es lo que vamos a hacer en estos minutitos que me quedan, un poquito más de 10 minutos. Primero, el cristiano debe andar en luz. 1 Juan capítulo 1, versículos 5 al 7. Nos muestra que, disculpe que ande un poquito más rápido por cuestiones del minuto, ¿sí? Porque para subir esto al WhatsApp del grupo, ahí tengo que hablar de esa, me da 17 minutos. Así que el cristiano debe andar en luz, o sea, sin pecado. O sea, es imposible que no peque, pero él debe andar constantemente en la luz, ¿eh? Él se escapa del pecado, de la oscuridad. Entonces el carácter, el estilo, la vida, la conducta, podríamos decir, cristiano, tiene que conformarse progresivamente a la voluntad de Dios que ha revelado en su santa palabra. Cristo se tiene que estar formando en él. No puede decir que es cristiano y vive... Yo conozco muchos cristianos que dicen que son cristianos y usted lo escucha y andan en el mundo, se viste como el mundo, cantan canciones del mundo, tienen amistades del mundo, miran programas del mundo y otras cosas, pero dicen que son cristianos. No, no es así. Otra evidencia del cristiano es que es sensible, amado al pecado. Que está, aunque el pecado está todavía, porque vivimos en este mundo, ¿sí? Y pecamos, pero nosotros confesamos nuestro pecado. Primera de Juan capítulo 1, versículo 8 al 10, ¿se acuerda? El cristiano no se calla, no esconde el pecado, va al trono de la gracia, ¿sí? Odia, no es que deja de pecar, sino que odia el pecado y va y lucha contra ello. Hay una batalla, y eso es, la vida cristiana empieza por un arrepentimiento y sigue por un arrepentimiento continuo, una confesión y vamos a decir esa santificación progresiva, pero para eso debe confesar al Padre el pecado por medio del Señor Jesucristo, pedir perdón, y esa santificación es progresiva a lo largo de toda su vida. Otra marca distintiva de los verdaderos cristianos, ¿cuál es? Una evidencia de una verdadera conversión es que el cristiano guarda los mandamientos de Dios. Primera de Juan capítulo 2, versículo 3 al 4. No significa que él cumple totalmente la ley, solamente le hizo Cristo esto, pero el cristiano busca conformarse a la voluntad de Dios, a la ley de Dios, sabe que no lo podemos hacer, sabe que caemos, pecamos, fallamos en los mandamientos de Dios, pero él busca que su estilo de vida refleje que él de verdaderamente es un creyente, pero no lo hace hipócritamente, sino que busca de verdad un crecimiento, es como una plantita, empieza a crecer. Y eso es, él ama, no le son gravosos los mandamientos de Dios. Él busca crecer a la voluntad, vamos a decir, conformarse, que Cristo, así como Cristo buscaba cuando crecía en conocimiento y gracia, bueno, es así. Aunque nosotros no podemos guardar los mandamientos porque fue Cristo, pero sí Él nos ha dado su espíritu para andar en novedad de vida. 4. El cristiano busca andar como Jesús anduvo. Primera de Juan capítulo 2, versículo número 6. Entonces, ¿qué es lo que más quiere usted en su vida? ¿Qué es lo que más anhela? Bueno, todo, hay mucha gente que anhela autos, buen trabajo, mujeres, casas, pero un verdadero cristiano busca parecerse más y más al Señor Jesucristo, ser un verdadero seguidor, un verdadero discípulo. Quiere hacer eso. Él busca querer conformarse al Señor Jesucristo, como creo que Pablo decía en Gálatas capítulo 4, versículo 19, que no parará hasta que Cristo sea formado en vosotros. Él quiere de una forma imitar, aunque no podemos, pero acuérdense que la escritura dice eso, debemos imitar o conformarnos a Jesucristo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Todo lo que yo hago en la carne, ahora que lo hago conforme a qué? Al Señor Jesucristo, que Él vive adentro de mí. Soy nueva criatura. Eso es lo que hablaba Pablo también. Debemos anhelar parecernos cada vez más. Hoy en el mundo vivimos, amado, donde muchos buscan parecerse a sus cantantes, a sus ídolos, cantar sus canciones, imitar su ropa extravagante y cosas así. Un verdadero cristiano busca las vestimentas de la santidad, la justicia, la rectitud, la integridad, el amor, la paz, la paciencia, la longanimidad, templanza, dominio propio, todo lo que proviene de Cristo. En eso pensamos, no en las cosas de este mundo. ¿Sí? Entonces así. Quinto, el cristiano ama a otros cristianos. Él desea tener compañerismo, buscar oportunidades para servir. Hoy, amado, muchas personas aman a personas del mundo, a otras. Porque mire,
Cuando usted era, bueno, ahora de grande también, tenía amistades. ¿Por qué, qué tiene esas amistades? Usted busca las amistades, son personas que tienen un mismo sentir, le gustan los mismos juegos, las mismas diversiones, las mismas películas, los mismos deportes. Se identifican. Bueno, los cristianos también. Pablo decía, no tengo a otro del mismo sentir que a Timoteo, lo decía en Filipenses. Y eso, nosotros buscamos otros cristianos. Anhelamos el día del Señor, hablar con otros hermanos, pero no andar por ahí por el mundo como andan muchos divirtiéndose, creen que se divierte con las cosas de este mundo, pero no es así. Satanás se divierte con ellos. Entonces nosotros debemos buscar el compañerismo, buscar la oportunidad para estar con otros hermanos. Primera de Juan capítulo 2 versículo 9 al 11 estuvimos viendo el año pasado. Entonces el amor nos debe mover, o la fe, el amor debe movernos hacia a otros cristianos. ¿Eh? ¿Por qué? Porque si somos hijos de Dios, de verdad, y amamos a Dios, vamos a amar a aquellos que son también hijos de Dios. Es una evidencia grande. Yo creo que es una evidencia muy grande de que una persona ha sido salva. El cristiano debe crecer en su odio y rechazo al mundo. Tiene que tener un desdén y rechazar al mundo, amado. 1 de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. ¿Se acuerda cuando lo vimos? Lo que están en el aula del Señor Jesucristo. Entonces, es así. Ahora cuando hablamos del mundo, ¿qué es este desdén o rechazo al mundo? Bueno, a todo lo que conforma al mundo. No debemos conformando al mundo, como dice Pablo en Romanos capítulo 12. Las ideas, las actitudes, todos los hechos que mueven este mundo, este siglo malo que está gobernado por Satanás, dice 1 Juan 5:19, sino que es el príncipe de este mundo. Acuérdense que cuando se tentó al Señor Jesucristo le quería dar las cosas de este mundo. Entonces ustedes lo ven a muchos pseudo cristianos vistiéndose, escuchando la música de este mundo. Después dicen que son cristianos y dejan mal el cristianismo, amados. Entonces debemos aborrecer a este mundo. Pero Dios amó a este mundo. No, 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 no. Eso es porque usted está queriendo amar a este mundo y su pecado. No significa eso, amar al mundo esto. Debemos aborrecer todo lo que el pecado ha contaminado. El mundo fue creado bueno, por supuesto, y perfecto. El pecado lo afectó. Nosotros no odiamos a las personas, ¿sí? Pero sí odiamos el pecado. Debemos predicarle. Todo, usted no se puede estar riendo, uno dice una suciedad, un chiste verde, y usted dice ja, 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 o escucha, ¿cómo puede hacer eso? ¿Cómo puede vivir en el mundo? ¿Cómo puede estar viendo las cosas del mundo? No, hay que examinarse, amados, si de verdad es un cristiano, la evidencia. Otra, el cristiano persevera en las enseñanzas y la práctica de la fe que se nos ha dado una vez a la iglesia por el Señor Jesucristo, los apóstoles, que estamos viendo los domingos. ¿Se acuerda de la prédica del domingo pasado? Combatiendo ardientemente por la fe. Pero en 1 Juan capítulo 2, versículo 19 al 24, ¿se acuerda que vimos Judas capítulo 1, 12 y el 3 y otros textos más que vimos? Bueno, debemos nosotros perseverar en esas enseñanzas. ¿Usted cómo va a vivir una ortopraxis si no tiene una buena ortodoxia? Una buena enseñanza hace que usted viva una vida cristiana sana, saludable. Por eso sana doctrina, sin contaminación, para nuestro espíritu. Por eso los falsos maestros traen entretenimiento, miel y todo lo que le gusta al mundo. Hacen de la iglesia un circo, para que toda esta gente de pseudo cristianos se sientan cómodos, ¿sí? Pero el cristiano verdadero que ha sido enseñado por el Espíritu del Señor no hace eso. Él busca la palabra, escucha la palabra, la enseñanza, busca pastores de verdad que profundicen, que sean guiados por el Señor. Las verdaderas enseñanzas fundamentales que están en la Biblia, en el cristianismo, que nos muestra. Y nosotros no vamos en busca de cualquier viento de doctrina. Es preferible quedarse en un lugar, leer su palabra, antes que estar escuchando, vamos a decir, cuentos de su propia imaginación. El Señor me dijo, otra marca distintiva del cristiano que practica la justicia. 1 de Juan capítulo 2, versículo 29, 1 de Juan capítulo 3, versículo 7 al 10. Acuérdese, él no vive un estilo de pecado, no se entrega al pecado, él lucha contra el pecado. 1 de Juan capítulo 3, 4, versículos 6, 8 y 9. La vida del cristiano, ¿cómo está? Bueno, está marcado porque él busca hacer la voluntad de Dios, busca hacer su justicia, lo que él dice. Pero muchos dicen, mirá el santurrón, no importa, usted busca hacer la voluntad del Señor. Él no busca extraviarse, sabe que cualquier pequeño
desvío lo puede llevar a la muerte. Entonces así, él tiene un rumbo, él sabe dónde va. Para eso tiene una guía que es la palabra de Dios, su Santo Espíritu. Es así, busca estar cerca del Señor, su Santo Espíritu, por su palabra. El cristiano cree y confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Esto es muy importante porque muchos predican otro Jesucristo, amados. 1 Juan 4:12, probá si el Espíritu de ellos de verdad. Porque hay muchos que profesan decir que de un Jesucristo, pero un Jesucristo que te prospera, un Jesucristo que te quiere arreglar todo. No, eso no es el verdadero. Jesucristo vino a morir por nuestros pecados, a mostrarnos que somos pecadores, necesitamos salvación, salvo de la ira de Dios. Si nosotros confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos y creemos en la obra redentora de Él. Entonces la única esperanza que tenemos como cristianos es en la persona y la obra del Señor Jesucristo. Y por último, el cristiano cree el testimonio de Dios, que Dios le ha dado vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo. Usted debe creer para ser salvo, no simplemente un simple sentimiento. 1 Juan capítulo 5, versículo 10 al 12. Yo tengo que tener la certeza de la salvación, no solamente una simple información intelectual en mi mente de un Cristo histórico. Yo debo creer, aferrarme a eso, de que soy un hijo de Dios, porque así Dios lo ha dicho, lo ha declarado. Es así. Podríamos seguir hablando un poco más del cristiano, tiene que estar sujeto a la disciplina de Dios y otras cosas más. Pero debemos buscar la certeza de la salvación, y esto es por medio de las escrituras. En el canal de Predica hay una serie de estudios que di sobre Primera de Juan. Así que los invito a que puedan hacer eso, que se puedan examinar, no se engañen. Yo dije lo peor que hay es una persona que se engaña a sí mismo, creyendo que es salvo y no es salvo. Bueno, que tengan un bonito día y nos vemos después en otra entrega de Aprendiendo a Evangelizar.